Bueno, buenas tardes a todos. Si nos oyen en diferido, buenos días y buenas noches. Hoy estamos con Johnny Bermúdez, eh, el director, el CEO de XY Studios. Ya vamos a saber qué es XY Studios. Y, y yo conocí a Johnny trabajando en una empresa donde, como decimos, con conversaciones vamos enlazando la red de servicios de startups dentro de la ciudad y que al final facilitan diferentes actividades dentro de las empresas grandes. Solamente puedo decir que Johnny es una de las personas más tesas en temas de realidad virtual aumentada y metaverso que hay en Medellín. Ya nos contará, digamos, como sus experiencias y de eso se trata este capítulo, de las experiencias vividas a través de la realidad aumentada, virtual y metaverso. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué alianzas pueden salir? ¿Qué otras cosas impensadas podemos crear? Y nadie más que Johnny que nos puede dar, digamos, como un abrebocas de lo que él hace y de lo que se puede hacer. Johnny, hay una breve presentación tuya, pero sin escatimar en lo que has hecho. Después de la presentación, nos gustaría que nos dieras 3 consejos cortos para que no nos quede el podcast y después no nos los digan, pero sí para que la gente le quede. Este podcast y estos capítulos son para que algo les llegue a la gente, que puedan aplicar y que puedan conectar. Entonces, dale, Johnny, adelante. Gracias, Alejo. Bueno, y gracias, Carlos y Fede, por el espacio. Bueno, pues soy Johnny Bermúdez, ya con la empresa XY Studios ya más de 10 años. Soy comunicador audiovisual de profesión. He sido por muchos años profesor, he sido en toda la parte de docencia, en todas las áreas de 3D, pues ya llevo más de 10 años también, digamos que desde ahí incluso nace pues como todo el proyecto también de XY Studios, inicialmente como una empresa solamente de animación. Fui y he sido certificado por Autodex muchos años, pues también como a nivel global en todo el tema educativo, y eso es como lo que me empieza como gran parte a abrir como todo el panorama como de todo el universo 3D, pues como tal. Y desde ahí, digamos que parte también de lo que vamos a estar hablando es como de toda esa transformación que hemos tenido desde la empresa, desde el conocimiento, desde lo que como Johnny, desde el nivel profesional he ido adquiriendo, pues como a lo largo de estos años, como desde lo que era un tema 3D, donde pues acá en Medellín incluso no había ni dónde estudiar, pues ahora todas las universidades tienen carrera. Pues la mayoría, pues obviamente, pues no todas, pero bueno, digamos que en su gran mayoría hay carreras técnicas, cursos, pero digamos que en ese momento en que yo empecé, pues era netamente una institución en todo Medellín y de la cual yo hacía parte como tal. Incluso pues donde nos empezamos pues como a capacitar en todos estos temas, en este nicho. Y entonces desde ahí viene como todo este conocimiento. Entonces digamos que este espacio pues me gustaría uno como para aprovecharlo sí, desde estas nuevas tecnologías, que es como lo que pues sí, todo el mundo conoce por moda, por el marketing, por todo lo que se ha generado, y es uno de los aprendizajes que quisiera que quedara, es como, bueno, realmente cómo es que se está usando, cuál es esa aplicación pues como validada, donde uno diga, no, es que acá sí hay un aprendizaje, sí hay un uso, donde digamos hay empresas pues que tienen sus casos de uso, sin hablar de los ejemplos pues como que en metaverso se tienen ahora, como que Nike, que no sé quién, y como las empresas pues grandes como desde el marketing, que es como lo que todo el mundo empieza como a hablar desde ahí, sino casos reales en los cuales nosotros pues hemos trabajado, que igual así no hayamos trabajado, pero que se les está dando el uso. Es como uno de los mensajes como que bueno, que desde acá quedemos como entendiendo un poco desde lo técnico todavía esas diferencias que hay, como esa transformación que se va teniendo desde el emprendimiento, desde la idea con la que uno empieza, pero como que uno ya actualmente ve uno y uno dice, pues eso es otra cosa como a la que empecé. Entonces son de los temas pues que de todas formas me gustaría pues como
como que quedaran acá como a todas las personas que estén conectadas. Qué bien, Johnny. Carlos, dale. Bueno, no, primero, muy contento de estar hoy aquí también con Johnny, nuestro capítulo 15, Johnny, nunca pensamos pues que nos íbamos a ir así tan rápido, que nos rindiera, muy contentos porque la idea de esto, Johnny, como lo dijo Alejo, es que le quede a la gente que le gusta como a nosotros, la innovación, la transformación digital, el emprendimiento, unos mensajes bacanos, siempre hemos dicho, a partir de las experiencias, tanto de nosotros tres como de los invitados. Por eso a nosotros nos gusta tanto. La historia tuya es inspiradora. Yo también conocí a Johnny hace un par de años alrededor de esto, de la innovación, de la comunidad que tenemos, Comunidad de Innovación y Transformación Digital Colombia, CIDCO. Los saludos para ellos también. Y entonces, Johnny, para que empecemos a materializar eso, ¿por qué no arrancamos por el tema del emprendimiento? Yo siempre me he preguntado, nunca te he preguntado, ¿Johnny era empleado alguna vez? ¿Cómo fue ese punto de si fue empleado aparte de ser docente o pues desde la docencia, cuál fue ese punto donde le empezó a decir Johnny, pues pucha, yo quiero emprender, yo quiero hacer algo? ¿Y cómo arrancó Johnny? ¿Fue fácil tomar esa decisión? ¿No fue fácil? ¿Qué tenías para arrancar? Quiero empezar por ahí. Bueno, mira, ahí hay un tema que yo ahora lo veo, digo que es muy bacano, porque digamos que fui empleado 6 meses, pues es como mi máximo tiempo en el que fui pues como 6 parte meses. de 6 meses. Después de que hice una práctica, 6 meses fue como el tiempo pues que estuve. ¿Podemos decir dónde o no podemos decir? La empresa incluso ya no existe, pues se llama Gama Televisión, era una productora pues que en el momento pues era pues digamos como las que trabajaban documentales pues a nivel nacional, en canales regionales, y yo empecé pues como por mi carrera de comunicación audiovisual, netamente pues trabajando para televisión, ¿cierto? Era pues como parte de estos canales cuando existía Canal U, pues como tal, entonces trabajaba pues como desde ahí es como la escuela pues como que de la cual vengo. Entonces en esta productora pues trabajaba 6 meses y empiezo a conocer todo el tema de 3D, una empresa para la cual todavía trabajamos como aliados. O sea, al día de hoy somos aliados, socios en proyectos que se llaman Nazca Digital, ellos son de Bogotá. En ese momento era la única escuela de todo el tema de 3D, eran como los únicos certificados o que podían pues como validar temas de 3D en Colombia incluso, porque eran como validados de Autodex, y empiezo con ellos como a hacer un tema pues de estudiar, de docencia, y ahí empiezo como a decir, bueno, quiero meterme por este cuento. Ahí me gustaba mucho como todo el tema pues de los efectos, entonces empezamos a trabajar y empecé a capacitarme en todo el tema de efectos para cine, de postproducción y como en todo ese tipo de cosas. Y ahí empezamos como a tener digamos, unos mentores muy buenos, pues gente que trabaja en Pixar, en Hollywood, y pues, o sea, digamos que grandes profesores pues como ahí que teníamos. Y eso es como lo que me empieza como a llenar un poco como de motivación, como a querer hacerlo de una forma pues que me tocaba por mi lado, porque no habían empresas pues como tal de esto. Entonces nos juntamos otros 2 amigos y yo. Al día de hoy solo soy yo. Fui el que quedé de los 3 pues como tal, creyéndole al cuento, porque durante todos estos años obviamente han habido pues 1000 problemas y 1000 cosas, pero siempre he sido como un poco ¿Cuántos años terco, tenías yo cuando te diría. tiraste? Cuando te ¿Cómo? tiraste a emprender, ¿cuántos años tenías cuando te tiraste a emprender? No, pues 22 años. Ok. O sea, entonces, ahí digamos que la parte es que yo no vengo pues de una familia ni empresarios, ni emprendedores, ni nada, como que yo dijera, no, es que esto me lo impulsaron de una forma, sino que fue más como esos mentores como que empecé a tener desde ahí, ¿cierto? O sea, como empezar a entender un poco como la industria de la animación como tal, o sea, de saber quiénes son los que en ese momento pues hacían, no sé, Monster Inc., pues todas esas películas, y como conocer de lleno
y estar de frente como con las personas que producían esto, y luego enseñar. Digamos que eso me aportó bastante. De hecho, uno de los invitados me escuchaba el podcast pues donde de los de impresión 3D, y digamos que cuando yo empecé en ese tema de docencia era muy bacano porque era salirme de lo audiovisual y empezar a entender que había otro montón de cosas, porque entonces ahí empecé yo a tener alumnos y los menciono y me los recuerdo porque entonces yo ahí tenía alumnos de diseño de productos, de ingeniería, de agencias. Entonces empezaba uno a decir, pues, o sea, esto es un mundo que realmente aplica para un montón de cosas, ¿cierto? Porque es como, pues yo no me veía dándole clases, o sea, uno se imagina, no, pues le voy a dar clases a comunicadores o a diseñadores, pero tenía alumnos de AFID de diseño de producto, por ejemplo. Entonces, pues el que quería o tiene su empresa, pero veía el 3D como una forma del tema de prototipos, de los empaques, de diseñar pues como todo este tipo de cosas, el que está en impresión 3D, y así pues como diferentes sectores. Por ejemplo, ahí empecé a meterme mucho con el tema de ingeniería, que al día de hoy es pues como uno de los campos en el que como empresa pues trabajamos bastante, porque empezamos a trabajar mucho con ingenieros industriales, civiles, constructores, y digamos que empezar como a capacitar personas que eran de un campo completamente diferente. Pues obviamente empieza uno como a darle mucho más visión como de eso, que para muchas personas era como, bueno, pues 3D acá, ¿para qué? ¿Para qué le sirve a usted? Pues, ¿cierto? Incluso era como muchas veces como que, bueno, no, eso pues, eso sí sirve, pues como que, o sea, que las conversaciones que se generan a veces como por ahí por fuera es como eso, pues, o sea, eso para qué sirve. Entonces es como creerle mucho a eso, pero era también muy desde eso, desde el estar educando, dando capacitación a muchos sectores en el que uno encontraba que realmente pues era un tema importante. Sí, de acuerdo. Johnny. A nosotros a cada rato, pues digamos que el público de nuestro podcast, dentro de ese público hay muchas personas que quieren, y de hecho el capítulo pasado, para quien no lo ha escuchado, es hablar sobre lo que llamábamos el salto de fe, y entonces algunos, digamos, hablábamos sobre las ventajas que tiene emprender, pero también, digamos, reivindicábamos el hecho de ser empleado, o sea, no satanizamos tampoco el hecho de ser empleado, porque ambas tienen ventajas y desventajas. Entonces, digamos que muchas personas tienen esa inquietud y nos han manifestado esa inquietud de yo quiero emprender, pero me da miedo lo que pueda pasar, que ni siquiera sé qué puede pasar. Entonces, ¿qué ha sido? Vos dijiste ahorita, no todo ha sido muy fácil. ¿Qué ha sido lo más difícil? Contanos 2 o 3 cosas, pues casos particulares o cosas en general que vos consideres que sea lo más difícil de tomar una decisión de ser independiente, autoempleado, emprendedor, tener una nómina para pagar, etcétera. ¿Qué te ha pasado en estos años que te haya hecho dudar de la decisión que tomaste? Mira, Fede, hay algo ahí que yo tal vez en un punto no sería la persona correcta para decir algo solamente por un tema, y es, yo siempre he dicho que como duré 6 meses como empleado, ¿cierto? Entonces hay puntos con el que uno dice, bueno, yo prácticamente aprendí en todo este tiempo, como decir uno, pues como a vivir de incertidumbre, y es lo que uno empieza como a manejar, ¿cierto? Como porque a la final, pues uno no tiene como nada seguro. Entonces hay personas que como eso que dices, me da miedo emprender. Una cosa es como, yo siempre he dicho como que, bueno, una cosa es emprender cuando llevas un año, no sé, 10 años o 20 años en una empresa, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo, bueno, si uno es la persona como correcta para uno decir qué es lo más difícil o no, porque no va a ser el mismo miedo de una persona que lleve 10, 15, 20 años en una empresa, a una persona que pues a veces sale a la universidad y quiero emprender y pues me arriesgo un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que desde ese punto de vista yo creo que siempre es como medido el nivel de riesgo o de miedo que una persona pueda sentir.
Entonces, en mi caso, ¿qué fue lo más difícil o qué ha sido lo más difícil? Pues yo creo que uno, eso, ¿cierto? Aprender a manejar como esa incertidumbre, y lo más importante es como ser muy disciplinado como con el tema. Y eso es una palabra que pues sonará muy cliché porque todo el mundo lo dice, pero yo siempre he estado como en el tema y de hecho con Fede pues que nos encontramos varias veces haciendo deporte, yo siempre comparo mucho el deporte con lo que ha sido para mí este tema. Y porque pues digamos que desde siempre he estado en este mundo, entonces eso me ha enseñado muchas cosas que las llevo al hoy, a la hora de todos estos miedos de emprender, de todos los errores y todo este montón de cosas que he tenido, que ha sido uno desde el tema económico. Yo creo que siempre el miedo es el tema económico acá. A mí me ha tocado pues en problemas, pues más una anécdota acá que yo creo que nunca he dicho y es, en algún momento hasta me la jugué hasta con la pensión de la familia, pues o sea, como en un momento estos de crisis, como que en ese momento le llegó la pensión a mi mamá y entonces como que no, venga, préstela para acá, que yo con esto necesito salir de una crisis, ¿cierto? Entonces esos momentos, esos baches que son económicos netamente, yo creo que son los que son difíciles de llevar, o sea, porque es que yo creo que cuando uno quiere emprender, pues uno puede tener muy claro qué es lo que voy a hacer, el producto, la estrategia y todo lo que nosotros pues sabemos que tenemos que tener a la hora de salir y de jugárnosla por un proyecto de estos, pero siempre lo que nos va a preocupar es el tema de flujo de caja, el tema de dinero, y lo hablábamos ahorita incluso pues antes de iniciar, o sea, por ejemplo, a un año y es como este ha sido su mejor año, pero hay un problema de caja, ¿cierto? O sea, entonces es como que siempre todo va relacionado a esas dificultades al tema económico, en gran parte, y ese ha sido como mi tema, que siempre todo ha sido de alguna manera autofinanciado, préstamos, porque la empresa, incluso cuando les decía que empezamos tres amigos, cada uno empezó con una deuda. O sea, el capital de cada uno fue un préstamo. Y así fue como iniciamos. O sea, un préstamo para comprar computadores, porque pues siempre los computadores que nosotros necesitamos, pues no es el computador normalito, sino que entonces el computador como que pues que siempre vale 8 veces más Sí. o sea, entonces era como hagas la deuda para comparar la herramienta, ¿cierto? Entonces, para mí las grandes dificultades que hemos tenido como empresas y han sido incluso en esas dificultades donde los socios que les decía que he tenido han sido los puntos donde han renunciado, fue en momentos de crisis económica, ¿cierto? O sea, ahí fue donde cada uno decidió, no, yo me voy a emplear, y entonces uno de ellos, pues seguimos siendo muy amigos, pues porque, y hemos trabajado juntos después de eso, pero cada uno fue, digamos, un paso atrás en cada uno de esos momentos, o sea, como en una crisis de esas económicas, no, yo doy un paso atrás y me vinculo y busco trabajo porque prefiero pues estar como seguro. Y esos fueron los momentos incluso en los que yo pues sí decidí continuar pues así jugándomela, pero digamos que siempre han sido como los problemas principales, y ese es el tema pues como desde el flujo de caja y todo el tema pues como económico. Johnny, ahí digamos que yo copié ahorita una frasecita que dijiste y era creerle mucho a eso, ¿cierto? Cómo esos primeros pasos del emprendimiento se convierten como en estar dispuestos a que en el camino se cambien las cosas. ¿Cómo te imaginabas vos que iba a ser tu emprendimiento al principio y hoy cómo lo estás viendo? Porque nos hablabas del tema de ingeniería. Yo he tenido la oportunidad de hablar con vos ya porque nos dijiste que habías estudiado y cómo habías empezado, pero vos sos una persona demasiado técnica y que para mí hubieras pasado que habías estudiado una ingeniería, digamos, como muy técnica también. Se lo preguntábamos también al de impresión 3D, que a él le tocó aprender de odontología. Ese camino, cómo se movió de XY Studios desde el principio hasta hoy, y que seguramente nos dirá lo mismo que el de impresión 3D.
yo no quería trabajar con odontología, no me vas a decir que vos no querías trabajar con ingeniería y terminaste, pero sí contanos cómo fue ese camino culebreado pues para llegar a lo que es hoy XY Studio. Mira, si hay algo que yo he tenido siempre, y es que yo desde el principio he sido siempre muy encarretado con ver tendencias, ¿cierto? Y siempre he estado rodeado de personas que, si no es desde los estudios que tienen acceso para entender cuáles son las nuevas tecnologías a futuro, no sé, pues todo ese tipo de cosas, me ha permitido como tener acceso a probar y a estudiarlo, y lo que bien decía, soy muy técnico, porque pues yo creo que eso ha sido una ventaja muy grande, y es que yo me formé inicialmente en todo el tema técnico, ¿cierto? Ahora, si bien no lo estoy pues como de lleno, es más como desde afuera de la caja, yo creo que ahí aplica el... No, pero todavía no nos la respondas. Ahí aplica, Sí. gran cosa. Entonces, eso yo creo que el estar siempre en un tema muy de las tendencias es lo que a mí me ha permitido de gran forma como jugar un poco como en diferentes puntos, ¿cierto? O sea, porque digamos nunca ha sido un tema como que yo he ido como a la par como, oye, salió esto nuevo, no, o sea, hay muchas de esas cosas que yo ya, pues es malo, de realidad aumenta y esto que se está haciendo, pues que si bien todo el mundo lo conoce hace un año, pues yo realmente con esto ya lo he conocido hace como 8 años, pues o 10 años haciendo pruebas incluso, pues lo que pasa es que no es tan masivo. Y hay un tema ahí de lo que tocas y me hiciste acordar cuando yo daba clases, por ejemplo, y hace, yo creo que ya hace por ahí 8 años tuve una experiencia en un colegio, no sé si puedo decir el nombre, bueno, creo que sí, porque realmente es muy bacano. En el Montessori, por ejemplo, yo tuve una experiencia donde di clases. Entonces yo decía, dar clases en el Montessori, pues de 3D, de videojuegos, pues uno decía como, pues estoy hablando a hoy normal, ¿cierto? Hace 10 años uno dice, pues, ¿para qué en un colegio va a decir esto, ¿cierto? Y a mí me causaba mucha curiosidad y yo hablaba ya como, pues, ¿por qué les están dando estas clases, ¿cierto? De 3D. Y entonces me decían, era como que era parte de todo lo que ellos veían como tendencia a futuro en todo el tema tecnológico y de emprendimiento. Y se les daba clases de videojuego y de modelado 3D, donde curiosamente pues nosotros preparábamos clases y los niños en una semana pues ya realmente habían cubierto todo un curso y se da uno cuenta como de unas habilidades impresionantes. Entonces uno desde ahí decía, pues, o sea, un colegio hace 10 años también se la está jugando por enseñarle a un niño de sexto, séptimo todo este cuento, y pues esto pues para cualquiera va a ser demasiado raro, ¿cierto? Entonces todos esos contextos, todo ese montón de cosas, siempre ha hecho como que yo sea muy inquieto como en aportar y en creerle lo que decías, pues como a ese tipo de tecnología, ¿cierto? Lo que pasa es que siempre entonces uno acá se ve como las limitantes precisamente de que entonces ya toca hacer todo el trabajo de enseñar, de probar, porque incluso Alejo, sabes que cuando nos conocimos también era un tema de eso, ¿cierto? O sea, de llevar a la empresa, venga, probémoslo y pues... Y es un tema muy desde la parte educativa con las personas y de sensibilización. Entonces es eso, y de ingeniería sí me pasa lo mismo que con el de impresión 3D, pues yo ya me siento en muchas partes pues como hablar, no sé, de minería y yo parezco de allá, o de, por ejemplo, actualmente tenemos unos proyectos con medicina y pues hay ciertos temas que entonces uno ya habla el lenguaje, porque parte de lo que nosotros aportamos y el poder aportar es precisamente volvernos aliados de ellos y hablar con ellos, sentarnos, aprender, y eso también es muy bacano. Pues yo creo que eso también le aporta mucho como a uno desde este lado, y es que no lo vuelve como tan rutinario y como tan siempre lo mismo, sino que es aprender un montón de cosas y que uno puede aportar ya desde este lado para esos temas. Ahí le pones cierta empatía hacia los clientes, pues, hablando en el idioma de ellos. Sí, no, total. Bueno, Johnny, yo quería, preguntar aquí, empezar a preguntar un poquito por
por las tecnologías. Acordate pues que aquí estamos también la gente que nos escucha también nos está buscando cómo de manera fácil, sencilla, entender muy masticadito un poquito como lo que hay alrededor, las herramientas, las capacidades alrededor para poder apalancar la innovación en sus empresas grandes, pequeñas, emprendimientos, lo que sea. Entonces yo lo que quería era, empezaste a hablar de eso que estás ahora haciendo para unos médicos. Entonces mi pregunta es, ¿en qué industrias estás hoy aplicando o aportando las capacidades, lo mencionabas ahora, de realidad virtual, realidad aumentada, hablas de metaverso? ¿En cuáles de esas industrias estás aplicando todas estas capacidades para apalancar iniciativas de innovación, de conseguir resultados? Si puedes mencionar las industrias y cortico los ejemplos, Johnny, para que la gente vaya entendiendo un poquito de qué trata estas capacidades que vos tenés. Listo, mira, nosotros, yo creo que también como desde toda esa experiencia, yo no he estado tanto como muy bien se usa a veces estas tecnologías desde el tema de entretenimiento, ¿cierto? Casi todo ha sido muy enfocado a tema educativo y tema educativo con empresas. Entonces, digamos que ahí todas estas tecnologías iban a empezar desde el 3D, independientemente de la tecnología que haya sido y las que estemos trabajando. Entonces, gran parte de ellas han sido para temas pues, de simuladores de procesos, temas de seguridad industrial, de que yo con las gafas o a través de realidad aumentada pueda entender cómo funciona una máquina, que esto que mejora y que le aporta una empresa, pues, o sea, parar a veces una planta para que vaya a una visita técnica, por ejemplo, para conocer el espacio, para conocer cómo funciona, todo ese tipo de cosas, pues, digamos que ya, a partir de estas experiencias de llevárnoslas nosotros a que con unas gafas las podamos ver, funcionar y de una forma porque es muy real, porque realmente todo esto es acompañado con ingenieros. O sea, esto no es un tema como que nosotros acá y venga que esta máquina funciona así y pues vimos un video y vamos a hacer algo parecido, no, o sea, siempre todo con los proyectos es validado con ellos, o sea, ellos tienen desde su experiencia que estar con nosotros transmitiéndonos como toda esa experiencia. Por ejemplo, hace poco hicimos una planta de galvanizado, o sea, cómo funciona una planta de galvanizado. Entonces entran los técnicos, los ingenieros y hacen la reunión en una plataforma en la que simulamos todo un espacio de la planta. Eso podríamos llamarlo como un gemelo digital. Pues algo así. Digamos que sí, no, lo que pasa es que uno ya cuando se va al tema de gemelos digitales ya es cuando empieza uno a decir, bueno, que las máquinas nos están aportando datos para empezar nosotros a tener un tema de mantenimiento en cierto tiempo, a predecir informes. En digamos que no estamos obteniendo datos de las máquinas reales, porque realmente cuando se habla de gemelo digital es eso, o sea, que yo tengo acá la real, me está aportando datos a esta digital, en la cual yo estoy viendo en tiempo real todo lo de acá, ¿cierto? Acá básicamente es lo mismo, pero sin estos datos, porque a la final sí estamos simulando todo el proceso. Entonces, por ejemplo, la que acabamos de hacer es eso, o sea, es un tema para un proceso de galvanizado, por ejemplo, tenemos unas de calderas de acero, entonces sean alumnos o sean de la misma industria, pueden entrar y a través de unas gafas o de realidad aumentada ver todo el proceso de acero y verlo en una planta incluso a escala real, que eso es lo importante, ¿cierto? O sea, digamos que ahí es, y todo eso ha sido validado, como les digo, porque, y en eso insisto mucho, porque uno ve esto y pues hay procesos, sí, predeterminados, que yo cojo de bibliotecas y cosas así, pero no, o sea, todo esto ha sido desde el estudio y el acompañamiento, pues como ingenieros, donde, bueno, esto funciona así y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, con un proyecto que hicimos también con Grupo Nutresa para capacitar a las personas de visibilidad, cómo organizo los productos adecuadamente, entonces se creó a través de gamificación con realidad virtual, se hizo una parte del supermercado con las diferentes góndolas y productos de ellos para que ellos puedan de forma didáctica capacitarse y practicar, porque ese era el objetivo ahí, que a nivel nacional se capaciten en todo el tema de visibilidad de los productos. Con Satena, por ejemplo, hace poco hicimos uno para mostrar las aeronaves, entonces que a través de las gafas se monten en una de las aeronaves de Satena
y puedan tener una simulación para los diferentes destinos que ellos, pues, a los que ellos viajan. Y ese digamos que sí tiene un toque más de entretenimiento, más de ventas, más comercial, no tan educativo, pero digamos que cumplió una función. Pues de hecho ese pues, fue un caso muy, muy bacano, porque lo han usado en ferias y pues siempre ha tenido como un, digamos, ha sido reconocido pues como muy eficiente, porque las personas viven como ese viaje. Entonces, en medicina, por ejemplo, pues, o sea, actualmente tenemos uno para que los niños, por ejemplo, que tienen miedo como a hacer alguna intervención, entonces como, pues lo estamos todavía como validando, que se entretengan y que tengan como una zona de relajo antes de hacer esa intervención, ¿cierto? Se está un poco educativo. ¿Cómo? Se puede decir con quién están experimentando, porque me parece bacano, eso le da el tinte a esa organización con lo que está haciendo, de una organización innovadora, quiere innovar en la experiencia con un bueno, dolor. Yo me imagino que sí lo puedo decir. Entonces le estamos haciendo vuelo con la cardio, que igual hace parte pues también de la comunidad y pues entonces... Aplaudo eso de la cardio, qué bacano que estén pensando en experiencia de cliente diferente a través de estas. Por ejemplo, lo que hicimos fue una experiencia, ellos tienen allá las gafas y lo estamos probando, es un tema entre nosotros, ¿cierto? O sea, que era lo que yo le decía ahorita pues con lo de Alejo, o sea, yo creo que en esto también se trata mucho, cuando lo hicimos, digamos, cuando nos conocimos era eso, o sea, venga, probémoslo también, validémoslo, porque pues hay muchos casos que también son de aprendizaje para nosotros, ¿cierto? O sea, porque digamos uno si bien tiene muy clara la técnica, la tecnología, pensando muy bien como en ese público objetivo, por qué medio, todo eso, pues también a veces los mismos clientes son los que le ven el uso como a la tecnología, ni siquiera uno, ¿cierto? O sea, a veces cuando las personas la entienden son como ellos mismos los que le dicen, a mí me sirve para esto, y uno dice, pues yo no me lo había imaginado, pues probémoslo, ¿cierto? Entonces... Una vez también me habías contado de un gemelito, no voy a decir gemelo digital porque ya te entendí, para eso me sirven también estos podcasts, para aprender un poquito más, de unos submarinos creo que me contabas, Johnny. Sí, nosotros hemos hecho, esos sí tienen un toque también de capacitación de barcos, por ejemplo. Hemos trabajado con varios barcos, modelos de barcos militares, donde entonces nosotros lo que hacemos es toda la modelación y hacemos desde productos, con ellos ha sido un tema muy integral porque ha sido desde los videos explicativos del barco, técnico, todo eso, hasta que puedas a través de unas gafas recorrer todo el barco, tomar medidas, interactuar, todo ese tipo de cosas, y a tener el barco en aplicaciones de realidad aumentada. Todo esto lo tienen ellos, por ejemplo, en un laboratorio en Cartagena, donde entonces se puede tener como toda la experiencia que funciona para invitados, sean alumnos, inversionistas, gobierno, pues todos los diferentes entes, pues como que ellos tienen normalmente visitas y nosotros podemos entonces, digamos, desde que estemos allá, pues como tener toda el uso de estas tecnologías y poder visitar los diferentes modelos de barcos que se tienen. Y ese ha sido pues todo completo, pues todos los procesos que hemos hecho como con ellos. Entonces ahí pues como algunos de los ejemplos pues como que hemos estado trabajando, por ejemplo se han acercado a nosotros, pues no sé, hemos trabajado en el sector de textiles, por ejemplo, no para mostrar no sé, el avatar con una prenda o algo así, sino pues también como desde, bueno, yo quiero ver el proceso, por ejemplo, hace poco queremos ver el proceso, que las personas entiendan cómo es el estampado de nosotros, porque pues ese es como nuestro wow, pues como en nuestra compañía, ¿cierto? Entonces como desde las gafas yo lo puedo llevar a otro lado y que las personas desde allá hagan una experiencia y entiendan cómo es nuestro proceso de estampación, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos eso, hacemos como todo el tema de, bueno, una visita, pues eso es súper importante siempre porque necesitamos entender todo muy bien y ya desde ahí hacemos como toda la experiencia para poder que se genere como esa parte técnica del negocio como tal de ellos. Johnny, y a propósito de eso, ¿a quién te gustaría
como cliente? O sea, ¿quién es un cliente potencial que vos digas, ve, esta gente puede que no sea una empresa en particular, sino un sector, entonces, ve, la banca me debería llamar y yo tengo una solución, la hijo de madre, o empresas en el sector ya hablaste del sector educativo, pero yo para una universidad, para una aerolínea, para algo así, yo tendría tal y tal solución. ¿Cuáles son esas soluciones que vos dirías, sería espectacular que alguien la tuviera, me ayudara a probarla, a perfeccionarla y seríamos pioneros en el mundo haciendo algo así? Pues madre, bueno, a ver, pues mira, incluso ahí en este momento estamos sacando una aplicación que ya tenemos cliente, pero también la idea es seguirlo probando y es en temas de capacitación, incluso después incluso enfocado pues como a temas de fuerza de venta, pero en productos muy específicos, ¿cierto? O sea, en productos como tal, no en servicios ni nada, sino por ejemplo en productos, porque la aplicación que nosotros hicimos pues tiene como todo integrado desde realidad aumentada, video, juegos, para que todo sea enfocado en el producto. Entonces ese es por ejemplo uno de los productos que nosotros, ese es propio, que es empezar a validarlo en industrias. No diría cuál sería específicamente una, porque pues aplica para varios, pero que sí tengan como el tema de producto en el cual necesiten que se capaciten, en este caso fuerza de ventas, para ese producto como tal. Sin embargo, pues si hay un gremio pues que yo creo que es en el que nosotros podemos aportar bastante y en el que pues actualmente pues hay como bastante interés, siempre es, bueno, el de ingeniería siempre está, yo creo que ya se hace parte como de la expertise, pero yo creo que en el tema médico es donde también es como ese, donde quisiera como cada vez más estar, ¿cierto? O sea, yo creo que es bastante, pues ahí hemos tenido experiencia pues con varias empresas, nosotros hemos trabajado para Medtronic también, que es una compañía pues muy grande en la que le hemos desarrollado contenidos educativos, entonces yo creo que también hay una experiencia desde ahí, yo creo que ese es como el parte pues como de ese gremio en el que me gustaría pues o que quisiéramos como estar bastante. Johnny, ahí digamos que ahorita decías pues que los clientes son a veces los que se dan cuenta para qué sirve esa tecnología. ¿Cuál ha sido esa aplicación que vos dijiste? Nunca me hubiera imaginado que la realidad aumentada la hubiéramos podido llevar a este punto. O la realidad aumentada, o la virtual, o el metaverso, cualquiera de los tres. Pues mira, uno, pues yo creo que puede ser este ejemplo, este último que les decía, la planta de galvanizado, porque surgió pues también como de la experiencia de un montón de procesos de ingeniería y empezamos como, ve, pues yo creo que ahí puede aplicar esta planta, ¿cierto? Y entonces hicimos primero una prueba, se expuso, luego ya vamos en una segunda, ya vamos como en una tercera y cada vez digamos que la hemos llevado como un poco más, porque también ha sido eso, o sea, aprender como que no tenemos que pensarlo como en el producto terminado completamente, sino que lo hemos ido como probando en el sector, ¿cierto? Entonces, Johnny, qué bueno eso, qué pena que te interrumpa ahí. Qué pena que te interrumpa ahí porque hemos hablado en muchos capítulos eso, y es no tenerlo perfecto para poderlo llevar a cabo, sino ir escalando de a poquitos y ir transformando esas soluciones. Entonces me parece también muy importante como un mensaje de hoy, ¿no? Además que la gente se va emocionando y entonces venga, pongámosle más de eso, entremos en tal parte. Entonces me parece importante verlo desde ese punto. De hecho, ese ha sido como el aprendizaje mío este año, yo creo, la verdad, ese ha sido el principal. Porque todo el mundo me ha dicho, o sea, no esperes a tener todo perfecto, ¿cierto? Porque uno también no necesariamente como cliente, sino uno también como proveedor, una vez quiere ofrecer una solución completa. Y pues, o sea, a veces hay temas donde obviamente, venga, pues, pero es que una solución completa, pues vale un montón, nos demoramos un montón, o sea, hay un montón de factores ahí. Entonces era como, bueno, o sea, no pensemos siempre en que pues, tenemos que tener todo perfecto porque pues a la final no vamos a terminar. Y eso pues yo creo que me lo han metido tanto este año que lo hemos hecho de esa forma y la verdad ha sido yo creo que un ejercicio muy bueno por lo mismo, porque es que realmente cada etapa te da como un aprendizaje y realmente
cada etapa te mejora la otra y yo creo que hay más como casos ahí como de esos errores que se pueden como ir sumando a no tener una cosa completa y que finalmente yo le corrijo y me devuelvo todo como para realmente aprender como el proceso. Entonces, este año ha sido como un aprendizaje bastante bueno como en ese tema. Johnny, y eso también te iba a resaltar, lo que acabas de decir, apenas lo estoy aprendiendo este año, cualquiera que te hubiera visto, pues vos y yo nos conocimos antes de pandemia, es casi que las cosas salían perfectas, pues lo que vos presentabas casi que salían perfectas. Y hoy decir, vení, apenas lo estoy aprendiendo este año, es también rescatable estar en esa vulnerabilidad y decir, no, es que también lo podemos hacer mal o no, pues no estar equivocados, pero podemos estar corrigiendo y hoy darnos cuenta que el hacerlo por etapas es un beneficio antes que y sabes por qué también, porque es que yo creo que hoy pues todos nosotros que hacemos parte pues de estos grupos, ¿sabes? Donde estamos, donde todo el tiempo comparten un avance, una tecnología, una actualización, entonces yo creo que eso también hace que el tener proyectos, en nuestro caso, tan a largo plazo a veces también es complejo, porque es que todo el tiempo estamos viviendo un montón de actualizaciones y de mejoras y de cosas en las aplicaciones que nosotros estamos usando, ¿cierto? O sea, en las herramientas que nosotros estamos usando, que también cada día nosotros encontramos nuevas cosas que integrar y cómo me puede complementar y que realmente es lo que nosotros tenemos acá. Entonces a veces también una etapa, pues uno tiene unos aprendizajes que en la segunda los mejora, pero también complementa otra nueva tecnología. Entonces también yo creo que esa misma dinámica hace que uno tenga que estar muy abierto a que pues estas etapas te las van complementando como a medida que vamos avanzando. Johnny, yo quiero aprovechar aquí. Nosotros siempre intentamos de que los capítulos sean como de 40, 45 minutos bien concretos, pero hay veces que no se puede, yo no me quiero quedar con la gana, entonces aquí ya cuando faltan 20 minutos empezamos nosotros aquí, véalo, a disparar 2 porque no me quiero quedar con ellas y seguramente Fede le saca jugo ahí al último ratico. Y yo en las experiencias que he tenido en estos últimos 2 años he estado en el sector, por ejemplo, de maquillaje, ¿sí? Y he visto aplicaciones con realidad aumentada como el espejo virtual. Entonces, simplemente ahí en la página web me toman la cara y puedo escoger el color del labial, el color del rubor, en fin, y eso ayuda a vender, porque no me has hablado hasta el momento de la parte comercial. Te he visto mucho con temas de capacitación, de duplicar pues experiencias de estar en otros lados. ¿Te has metido con temas así? Esa es una pregunta, o sea, con temas que generen venta a través de estas experiencias. También conocí espejo de textil, como lo decías ahora, que se ponen las prendas. En ese no tuvimos tan buena experiencia. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, para ya dejarte ahí y que Fede pueda sacarte provecho el último rato, es la inteligencia artificial. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial, otro de tus temas es metaverso, que la gente también dirá, pero Johnny no me ha hablado casi de metaverso. ¿Cómo se están complementando hoy estas tecnologías inmersivas que tú manejas con la inteligencia artificial y qué está haciendo XY con esto en estos momentos? Entonces son esas dos. Bueno, la primera, la verdad, no hemos trabajado tanto en ese sector, ahí es donde a ver qué oportunidades hay para que probemos. Porque realmente, como les digo, la gente que está escuchando te puede llamar y decir, venga, probemos. No, claro, porque es que lo que yo te decía, incluso yo te lo dije al principio, o sea, que no hemos nosotros incursionado tanto, por ejemplo, en temas de entretenimiento. Bueno, de pronto me faltó ese tema, pues, como para marketing y todo eso, porque, pues, o sea, no lo hemos, sí hemos hecho cosas, pero no probándolos, pues, como un nivel comercial donde venga que necesitamos generar ventas como con esto, la verdad no, pero pues también está la herramienta ahí como para que tengamos un caso pues como de prueba, ¿cierto? Entonces no tenemos pues como muchos casos de éxito pues o no tenemos casos de éxito en esto. Y ya en temas de inteligencia artificial pues o sea es que ahí es donde, o sea nosotros lo usamos tanto desde el desarrollo, o sea para construir lo que nosotros estamos haciendo y para agilizar más, o sea incluso para que a veces permita bajar costos en un proyecto.
porque pues desde los mismos software que nosotros manejamos, pues ya digamos que tenemos muchas cosas. De hecho, yo a veces digo como que todo lo que me trasnochaba a veces para aprender un software que hacía algo y que ahora lo hago en 2 minutos, pero yo ya no lo veo, uno no lo ve tampoco como un enemigo, sino que lo que nosotros hemos hecho acá es como complemento todo eso para que agilicemos los procesos, ¿cierto? Para que mejoremos también en algunos casos esos procesos. Y ya desde el otro tema es de cómo lo complemento, claro, o sea, digamos que cuando ya llegamos al tema de metaverso, que realmente es como la integración de ya varias herramientas, que no es solamente el tema de avatar y realidad virtual y todo eso, sino como yo la inteligencia artificial desde ahí puedo empezar a tener como agentes, no sé, en tiempo real con los avatar o que me hablen, pero digamos que los avatar más allá de eso es como la simulación de lo que yo puedo ver, ¿cierto? O sea, yo puedo ver en una plataforma de estas tipo metaverso o en un desarrollo de realidad virtual, las tecnologías de inteligencia artificial como para un aprendizaje dentro de estos mismos espacios simulando algo, ¿cierto? Entonces es un tema de simulación, es un tema de conversación también más vivencial, porque pues digamos eso es lo que nos permiten estas plataformas, pues un tema más como desde la cercanía y que no sea todo programado, sino que ya con inteligencia artificial pues nos permita pues como tener más interacción, más cercano como desde ahí. Entonces, claro, o sea, digamos que hay un complemento muy grande. Nosotros todavía no hemos entrado muy de lleno como desde la experiencia que se vive ahí con inteligencia artificial, sí desde el desarrollo, sí porque lo usamos pues ya todo el tiempo pues como para la construcción de espacios, de modelos, de audios, de pues todo lo que nos permita a nosotros agilizar, sí lo usamos todo el tiempo. Don Johnny, esto se fue rápido, ya 50 minutos conversando. Como ya es costumbre por acá, el tema de nuestro podcast es la caja, el icono y el símbolo de la innovación. Entonces hemos hablado de pensar dentro de la caja, hemos hablado de pensar fuera de la caja. Para vos, ¿qué es la caja? Y entonces, ¿quién dijo caja para vos? Pues madre, esa pregunta, a ver. Yo ya creo que hay algo al principio, Johnny. Sí, pero es que a ver, yo pienso que igual en todo este proceso es muy desde adentro y fuera de la caja, ¿cierto? De hecho, yo en este momento siento que tengo, y lo estoy haciendo, salirme de la caja. ¿Por qué? Porque hay un punto donde uno está ahí como todo el tiempo abrumado, como digamos, pues por ejemplo este año, y entonces uno empieza como con todos los proyectos, tiene todo súper claro, sabe que es como, digamos, hablando ya del tema de los proyectos y lo que estamos hablando, porque yo creo que podemos compararlo con lo personal y con el tema pues ya de empresa como tal, pero entonces como en el tema de empresa es, listo, todo está ahí, todo está claro, todo está pues como pensando siempre desde la herramienta que nosotros estamos ofreciendo, desde el servicio, desde el producto, desde todo este tipo de herramientas, pero también hace falta salirse un poco como a ver si, bueno, realmente sí funciona, si realmente sí está como tener desde afuera como ya una visión más desde el cliente, desde empezar a pensar como desde otra visión, ¿cierto? Desde el tema incluso desde cómo me ven a mí, como desde la herramienta que estamos usando nosotros, ¿cierto? No solo quedarnos dentro de la empresa como a batallar todo el tiempo a desarrollar algo y a ofrecer eso. Entonces yo digamos que lo relaciono desde ese punto de vista, ¿cierto? O sea, que estamos metidos en una caja todo el tiempo innovando, viendo cómo cambiamos, viendo cómo nos transformamos y por eso desde ahí lo que les decía que hay un montón de evolución en los años que yo llevo como trabajando de esto, pero en muchos casos yo he tenido que salirme un poco y hacer cambios en la empresa, porque yo creo que si uno no se sale y entiende un poco como todo ese contexto y todo ese panorama que hay, no le da a uno como las herramientas para saber en qué punto sí tengo que hacer como un cambio, ¿cierto? Y esos cambios van desde, pues yo he tenido cambios de imagen, de nombre, de
de servicios, porque hay que hacer como esa pausa y entender un poquito más cómo es de ahí. Y yo creo que eso solamente lo ve uno cuando hace como esa pausa y se sale uno y lo ve, ¿cierto? Entonces yo creo que haciendo esa relación, ni adentro ni afuera, o sea, hay que estar desde los dos lados. Hay que estar fluctuando. Sí, total, Johnny. Johnny, no, queda solo agradecerte, nos quedamos muy corticos en tema, porque a pesar de lo que nos conocemos, lo que llevamos conocidos, lo que hemos podido conversar en diferentes grupos, definitivamente tenés una librería muy grande de soluciones para la industria y seguramente podría dar para otros 2 capítulos otros 2 o 3 capítulos de este podcast. Como decía ahorita Carlos Mario, cómo se está combinando y también nos resulta, y lo veníamos hablando, probemos realidad virtual, realidad aumentada o metaverso, inteligencia artificial, y para hacer uno de estos capítulos. Creo que podríamos ver esas aplicaciones, ya digamos como más... Vamos como con el más reto, vivir. con Johnny. Sí. Hagamos la prueba. Queda abierto porque este capítulo se cierra hoy, pero la verdad es que el tema va a continuar y te agradecemos mucho. Aquí dejamos tus redes sociales y obviamente, digamos que doy fe, y creo que mis 2 compañeros también, que Johnny es un aliado para las compañías. Pueden ahorrar mucho dinero, como decía él, con capacitaciones. El tener una realidad aumentada podría evitar muchos accidentes dentro de una compañía, y más allá podría llevar, digamos, cualquier situación, cualquier actividad de aprendizaje a cualquier parte del mundo, estando, digamos, que remotos, la fábrica con el aprendiz. Entonces, creo que son muchas soluciones que puede dar Johnny. Johnny, muchísimas gracias de verdad y esperar el llamado para las próximas. De una. No, muchas gracias a ustedes, que nota ahí el espacio y bueno, pues ahí nos seguimos viendo. De una, Johnny, muchísimas gracias. Gracias. Gracias en vivo. No, quería saludar a las personas de Grupo Nutresa con quienes estuvimos y están difundiendo el mensaje del podcast y nuestro al interior de la compañía, en Servicios Nutresa y en otras. Y a los amigos de Inteia, con quienes acabamos de terminar su Semana de la Innovación. Y también especial saludo a Paul, que también es un abanderado de la innovación en Inteia. Ahora no, sí, y lo más bacano, Alejo y Fede, ver líderes como Ernesto, el gerente de Inteia, entendiendo que la innovación apalanca la estrategia. Eso a mí me dejó sorprendido gratamente. Es uno de los puntos más importantes, que la directiva esté conectada. Sí, en Inteia es como eso que uno se sueña en las compañías. A Ernesto muy conectado, a Roberto, Paola de estrategia, Juan Camilo, gerencia de movilidad, Diana Cetina, bueno, en general a todos los de Inteia. Ahora sí, muchas gracias, y este capítulo es en vivo y también podemos dejar la cortina a mitad de capítulo, no hay problema. Muchas gracias a todos.